¿Ha notado que la Biblia nunca condena el dinero, sino que es despiadada con quienes ponen dinero en él? ¿Dinero en el trono del corazón? Esta es una de las paradojas más incomprendidas de Escrituras. Muchos creen que para prosperar espiritualmente es necesario renunciar a cualquier ambición material. Otros, por el contrario, utilizan la fe como excusa para perseguir riqueza ilimitada. Ambos cometen errores, porque el problema nunca fue el dinero en sí. El problema siempre ha sido quién gobierna. Existe una diferencia silenciosa pero decisiva entre utilizar el dinero como herramienta y servir al dinero como amo. Cuando se cruza esa línea, sucede algo sutil. El alma comienza a alejarse de Dios sin darse cuenta, no por rebelión abierta, sino por reemplazo. El dinero pasa a ofrecer lo que antes se buscaba en Dios: seguridad, control, identidad y paz. Y cuando esto sucede, la fe deja de ser fundamento y se convierte en solo un accesorio. Quizás nunca hayas dicho en voz alta que el dinero está antes que Dios. Casi nadie lo dice. Pero las prioridades rara vez se revelan en palabras, se revelan en decisiones. ¿Qué proteges con más celo? Lo que te roba el sueño. ¿Qué define tus opciones cuando nadie está mirando? Aquí es donde la Biblia señala, no condenar, sino para alertar. Este vídeo no es un ataque a la prosperidad, mucho menos una exaltación de la pobreza. Es una invitación a la claridad. Aquí entenderás por qué las Escrituras afirman que poner en primer lugar, el dinero inevitablemente aleja al hombre de Dios y, lo que es más importante, cómo restaurar el orden correcto sin renunciar a crecer, construir y prosperar. Si buscas una fe práctica, aplicable a la vida real, al trabajo, a las decisiones financieras y al legado que estás construyendo, quédate conmigo hasta el final. Cada principio aquí ha sido diseñada para generar una prosperidad silenciosa, que no dependa de atajos, sino de sabiduría, constancia y alineación interior. Si este viaje tiene sentido para usted, sígalo con atención. ¿Qué escucharás? Hoy puedes redefinir no solo tu relación con el dinero, sino con la vida misma. La Biblia es directa cuando se trata del dinero, pero profundamente sutil cuando se trata del corazón humano. En ningún momento las Escrituras dicen que tener recursos esté mal. La alerta. La Biblia siempre señala el orden de prioridades. Cuando el dinero toma el lugar, eso es de Dios. Algo se rompe por dentro, no en voz alta, sino en silencio. La fe, no, desaparece de la noche a la mañana. Es desplazada lentamente. La jerarquía es la palabra clave. Todo ser humano organiza su vida en torno a algo central. Para algunos, es trabajo. Para otros, reconocimiento. Para muchos, es dinero. El problema surge cuando esta herramienta, creada para servir, empieza a mandar. Cuando el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin, asume un papel que nunca debería ocupar. Comienza a decidir qué es lo correcto, qué es urgente, qué vale el sacrificio e incluso a quien quiere. Se convierte. Por eso la Biblia trata el apego al dinero como un problema espiritual, no financiero, porque el corazón humano no sabe servir a dos señores. ¿Qué hay en la cima de la jerarquía? Siempre exige lealtad total. Si el dinero ocupa este lugar, Dios pasa a ser secundario. Se consulta solo cuando hay tiempo, energía o cuando las cosas salirse de control. Observe cómo esto se manifiesta en la práctica. Cuando Dios es lo primero, el dinero se administra con sabiduría, paciencia y propósito. Cuando el dinero toma el trono, Dios se ve presionado a bendecir decisiones ya tomadas, a menudo impulsivas. La oración deja de ser guía y se convierte en justificación. La fe deja de ser fundamento y se convierte en negociación. La partida no ocurre porque Dios se retira, sino porque el corazón cambia de centro. Al igual que un agricultor que cambia la calidad del suelo por la rapidez de la cosecha, muchos sacrifican principios eternos por ganancias inmediatas. El resultado puede incluso parecer prosperidad al principio, pero la raíz es débil, y todo lo que crece sin una raíz fuerte, tarde o temprano se derrumba. La sabiduría bíblica nos llama a regresar al orden correcto. Primero el personaje, primero en conciencia,
Primero Dios. El dinero, bien posicionado, se convierte en un excelente sirviente. Mal colocado, se transforma en un hombre exigente, insaciable y silencioso. Destructivo. Al final, la pregunta no es cuánto tienes, sino quién gobierna tus decisiones. Porque la verdadera prosperidad, comienza cuando el corazón está alineado y todo lo demás coincide. Su lugar adecuado. Hay un momento delicado, casi imperceptible, en el que el dinero deja de ser solo un recurso y se convierte en una identidad. No sucede conscientemente. Nadie, un día se despierta diciendo, ahora el dinero me define. Esto ocurre cuando el valor personal comienza a medirse por el equilibrio, el nivel de vida o la capacidad de comprar seguridad. A partir de entonces, algo cambia dentro del hombre. Ya no confía. Él controla. Cuando el dinero se convierte en identidad, Dios deja de ser fundamento y se convierte en plano alternativo. Solo se persigue cuando las cifras fallan, cuando el mercado oscila o cuando la estabilidad desaparece. Si bien todo va bien, la sensación es autonomía. Lo logré, lo planeé, lo garanticé. Pero esta autosuficiencia tiene un precio subidón espiritual. Aleja al hombre de la sana dependencia que genera humildad, sabiduría y equilibrio. La Biblia no solo lo llama orgullo, ella lo llama intercambio, cambio de fuente. En lugar de buscando seguridad en algo eterno, el corazón se ancla en algo inestable. El dinero. Promete protección pero nunca brinda descanso. Cuanto más define quién eres, más es necesario demostrar, mantener y defender esa identidad. Y esto genera ansiedad constante, incluso en medio de la abundancia. Observe cómo esto se manifiesta en la vida cotidiana. Cuando la identidad está en el dinero, las pérdidas. Las pérdidas financieras se experimentan como pérdidas personales. Las críticas a la obra se sienten como ataques a la autoestima. El miedo a caer reemplaza la alegría de construir. La vida se vuelve vigilancia permanente. Esta es la razón por la que tantas personas financieramente exitosas están emocionalmente agotados. No perdieron dinero, perdieron el centro. Dios no se aleja por celos, sino por desuso. Cuando el dinero ocupa el papel de proveedor absoluto, la fe se vuelve decorativa. Se reza menos, se confía menos, se reflexiona menos. La espiritualidad se convierte en algo separado de la vida práctica, cuando en realidad debe ser la base de todas las decisiones. La sabiduría bíblica propone un camino diferente. Enseña que el valor del hombre no está en lo que posee, sino en lo que lo gobierna desde dentro. Cuando Dios está en el centro, el dinero pierde el poder de definir la identidad. Vuelve a su lugar correcto. Herramienta construcción. No. Espejo del ego. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que el dinero no te dice quién lo eres. Y cuando se establece esta verdad, la fe deja de ser opcional y se vuelve esencial. Aquí es cuando el corazón comienza a alinearse nuevamente. Pocas cosas revelan tanto sobre el estado espiritual de una persona, como cómo ella lidia con la ansiedad por el dinero. La Biblia enseña que la paz no nace de abundancia, sino de confianza. Aún así, muchos creen que al acumular el suficiente, finalmente, descansarán. Lo que ocurre en la práctica es todo lo contrario. Cuanto más el dinero se convierte en la base, cuanto más frágil se vuelve la sensación de seguridad. La ansiedad financiera no surge solo de la carencia, surge principalmente del apego. Cuando el dinero ocupa el centro de la vida, cualquier amenaza, real o imaginaria, se convierte en motivo de preocupación. Oscilaciones, pérdidas, comparaciones e incertidumbres comienzan a dominar los pensamientos. La mente nunca se frena, porque el corazón no confianza. Y donde no hay confianza, no hay descanso. La Biblia revela que esta inquietud no es solo emocional, sino espiritual. ¿Por qué? Confiar verdaderamente en Dios significa aceptar que no todo está bajo control humano. Esto requiere humildad. El apego excesivo al dinero surge del intento de controlar el futuro. Es la ilusión de que si hay suficientes reservas, nada puede salir mal. Pero el corazón sabe que esto no es cierto. Por eso, incluso con las arcas llenas, muchos viven en permanente estado de alerta.
Observe cómo esta ansiedad da forma a los comportamientos. Personas financieramente ansiosas tienden a tomar decisiones apresuradas, trabajar más de lo necesario, sacrificar la salud, relaciones y principios en nombre de la seguridad. Se vuelven como centinelas que nunca duermen, incluso cuando no hay enemigos a la vista. El dinero, que debería servir a la vida, comienza a consumirla. La sabiduría bíblica enseña que la paz es fruto del orden. Correcto. Cuando Dios ocupa el lugar central, el corazón aprende a planificar sin desesperación, a trabajar sin obsesión y a prosperar sin miedo. Esto no elimina responsabilidades, pero sí quita la carga del control absoluto. El granjero sabio hace su parte, prepara la tierra, planta las semillas, pero entiende que la cosecha no depende únicamente de él. Cuando el dinero está por encima de Dios, la ansiedad es constante. Cuando Dios está arriba, a partir del dinero, la mente encuentra el equilibrio. No porque todo siempre salga bien, sino porque la confianza ya no está ligada únicamente a resultados visibles. La disposición ya no es una obsesión y se convierte en una consecuencia. La Biblia nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de lo que acumulamos, sino de quien sostiene. Y mientras muchos buscan la paz en la unión, la sabiduría antigua revela que el descanso comienza cuando el corazón aprende a confiar nuevamente. Es en este punto que la ansiedad pierde fuerza, no por falta de desafíos, sino por demasiada fe. Posicionado. Uno de los mayores errores del mensaje bíblico es creer que Dios se opone a crecimiento material. De hecho, que las Escrituras condenan firmemente no es el prosperidad, pero prisa. La prisa revela algo profundo, la impaciencia espiritual. Ella nace cuando el corazón quiere cosechar antes de madurar, cuando desea resultados sin proceso, frutos sin raíces. La prisa es peligrosa porque ignora los principios. Ella no pregunta si el camino es correcto, solo si es rápido. Es en este punto que muchos se alejan de Dios sin darse cuenta. No para rechaza la fe, pero considera que es demasiado lenta. Disciplina, constancia y tiempo. La maduración espiritual pasa a ser vista como obstáculos, no como fundamentos. Cuando el dinero ocupa un lugar central, domina la urgencia. Todo tiene que suceder ahora. Gana más ahora. Crece ahora. Mostrar resultados ahora. Esta mentalidad entra en juego conflicto directo con la sabiduría bíblica, que enseña que la verdadera prosperidad es construida paso a paso, como una casa sobre cimientos firmes. El granjero que tire de la planta para ver si está creciendo, nunca coseche nada. La prisa conduce a decisiones impulsivas, acuerdos mal evaluados, deudas innecesarias, asociaciones frágiles, decisiones tomadas por miedo a quedarse atrás. Y cada decisión apresurada exige un precio invisible. A menudo no es el dinero lo primero que se pierde, sino la paz, claridad y sensibilidad espiritual. Lelicintos, oración se vuelve superficial porque la mente está siempre corriendo. La reflexión desaparece porque no hay tiempo. La Biblia enseña que Dios obra al ritmo de la madurez, no de la ansiedad. Eso no significa lentitud, pero profundidad. Lo que crece demasiado rápido suele caer con la misma velocidad. Lo que se construye con paciencia soporta temporadas difíciles. La prosperidad silenciosa nace ahí mismo, en la capacidad de decir ahora no, incluso cuando la oportunidad parece irresistible. Hay una especie de fe que espera, y hay una especie de ambición que pisotea. Las primeras construcciones legado. El segundo genera tensión. Cuando el dinero se presenta ante Dios, la prisa se vuelve justifica. Cuando Dios está antes que el dinero, la sabiduría gobierna el tiempo. Si este principio tiene sentido para usted, continúe este viaje con cuidado. Cada paso aquí es una invitación a reemplazar la ansiedad por claridad y la prisa por un propósito. La Biblia no enseña a estancarse, sino a crecer con conciencia. No bloquea el prosperidad, protege el corazón. Y cuando se respeta el momento adecuado, el resultado. No se trata solo de ganancia material, sino de estabilidad, paz y dirección.
Así se va la riqueza de ser un riesgo espiritual a ser una consecuencia bien gestionada. Hay un punto en el que el acaparamiento deja de satisfacer. No importa cuánto logres, siempre falta algo. La Biblia explica claramente este vacío. La riqueza sin propósito no se llena, solo ocupa espacio. Cuando se busca el dinero como fin último, éste pierde su capacidad de generar significado. Crece, pero no lo sostiene. Multiplica números, pero no construye un legado. El propósito es lo que da dirección a la prosperidad. Sin él, el dinero se convierte en una carga, silencioso, algo que requiere mantenimiento constante, excesiva protección y defensa, permanente. Mucha gente no está cansada de trabajar, está cansada de no trabajar, saber por qué funcionan. Cuando el dinero se presenta ante Dios, se convierte en la meta, fin. Y todo objetivo que no apunta a algo mayor acaba agotando a quienes lo persiguen. La sabiduría bíblica presenta un concepto olvidado: la mayordomía. Nada de lo que posees es absoluto. Todo está gestionado. Esta visión cambia por completo la relación con la riqueza. El dinero deja de ser algo que hay que acumular a cualquier precio y se convierte en algo que es necesario dirigir con conciencia. Donde no hay propósito, hay desperdicio, incluso en medio de la abundancia. Observe cómo esto se refleja en la vida práctica. Las personas sin un propósito claro tienden a consumir más de lo que construyen. Compran para llenar, gastan para compensar, acumular para demostrar. Pero nada de esto crea una paz duradera. Alguien que entienda para qué, de prosperidad toma decisiones más firmes, más tranquilas y más alineadas. El dinero comienza a servir a la vida, la familia, la comunidad y el futuro. La Biblia nunca glorificó la acumulación vacía. Ella siempre apuntó a construir algo que va más allá del individuo. El legado no es lo que queda, es lo que queda. Y solo queda aquello que fue construido con intención. Cuando Dios está en el centro, el dinero encuentra dirección. Se convierte en una herramienta para servir valores, no para reemplazarlos. La riqueza con propósito no grita. Ella construye en silencio. Ella piensa en generaciones. No, solo en momentos. Ella entiende que prosperar no es solo tener más, sino hacer mejor uso de lo que tienes. Esta visión protege el corazón del vacío que tantas fortunas carga. Cuando el dinero se presenta ante Dios, el vacío crece junto con la riqueza. Cuando Dios está antes que el dinero, el propósito guía cada paso. Y es este propósito el que transforma la prosperidad en legado. Sin él, en simplemente acumulación. Con él, algo nace, que atraviesa el tiempo, influye en vidas y honra principios que no se pierden. El dinero es neutral, pero el efecto que causa nunca lo es. Funciona como un espejo silencio del gobierno del interior. No dice quién eres con palabras, pero lo revela en actitudes. La Biblia trata el dinero como una prueba constante porque expone, sin filtros, quien ocupa el trono del corazón. Donde manda el dinero, obedece la fe. Donde gobierna la fe, el dinero funciona. Cuando Dios está en el centro, las decisiones financieras siguen principios. Hay límites claros, incluso cuando surgen oportunidades tentadoras. Hay paciencia cuando las prisas parecen ventajoso. Hay renuncia cuando la ganancia compromete la conciencia. Ahora cuando el dinero gobierna, esos frenos desaparecen. El criterio pasa a ser solo el beneficio inmediato. El bien y el mal se vuelven negociables. Y la separación de Dios ocurre no porque negación, sino por conveniencia. La Biblia utiliza una poderosa metáfora para explicar esto. Rey y siervo. Un rey gobierna con visión a largo plazo. Un sirviente reacciona ante las urgencias del momento. Cuando el dinero toma el mando, el hombre comienza a vivir como un sirviente, siempre corriendo, siempre defendiendo, siempre temiendo perder. Cuando Dios gobierna, el hombre actúa como rey. Planificar, esperar, elegir y construir. La diferencia no está en la cantidad de recursos, sino quien da las órdenes. Vigile sus propias decisiones financieras. ¿Están impulsados por el miedo o la claridad? ¿Por comparación o por convicción? ¿Por impulso o sabiduría?
Estas respuestas revelan más sobre tu vida espiritual que muchas palabras. Porque el dinero nunca mente, simplemente obedece la orden que recibe. Cuando el dinero se presenta ante Dios, comienza a exigir sacrificios silenciosos. Primero, el tiempo. Luego, las relaciones. Después, integridad. Todo esto sucede gradualmente, casi imperceptiblemente. Al fin y al cabo, siempre existe una justificación lógica. Siempre parece razonable, solo por esta vez. Así es como mucha gente se marcha sin darse cuenta. No abandonan la fe. Simplemente dejan de obedecerla en las decisiones prácticas. La sabiduría bíblica propone una clara inversión. Gobernar el dinero antes de que gobierne usted. Esto solo es posible cuando Dios ocupa el centro. No como un discurso, sino como verdadera referencia. Cuando esto sucede, el dinero pierde el poder de controlar las emociones, decisiones e identidad. Vuelve a su papel correcto, instrumento de construcción. Al final, la pregunta no es cuánto ganas, sino, ¿quién decide qué haces con tu dinero? ¿Quién gana? Porque todo dinero obedece a un amo, y la vida se organiza alrededor quien gobierna. Cuando se restablece este orden, sucede algo profundo. El corazón se alinea, la mente se calma, y la prosperidad deja de ser una amenaza espiritual. Existe un orden invisible que sustenta toda prosperidad duradera. La Biblia deja esto claro en los textos más antiguos. Primero viene la sabiduría, luego el trabajo, y solo entonces la riqueza. Cuando se respeta este orden, el dinero fluye como resultado. Cuando es al revés, todo entra en conflicto. Buscar primero la sabiduría no es un gesto religioso abstracto. Es una estrategia de vida profundamente práctica. La sabiduría bíblica no elimina el esfuerzo, sino que lo dirige. Te enseña cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo invertir y cuándo retirarse, cuándo decir que sí y, lo más importante, cuándo decir no. Sin esta base, el dinero amplifica los errores. Con ello, incluso los recursos, las cosas modestas, se multiplican con constancia. Por eso tantos prosperan poco, incluso ganando mucho, mientras otros construyen mucho partiendo de poco. Buscar la sabiduría antes que la riqueza restablece el equilibrio porque reposiciona el corazón. O el foco deja de estar en la acumulación y pasa a ser la conducción correcta. La obra gana significado. Las decisiones se vuelven más claras. La ansiedad disminuye. Se empieza a respetar el tiempo. La prosperidad silenciosa nace allí mismo, cuando no hay prisa por demostrar nada a los demás. Nadie. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la sabiduría comienza a gobernar las decisiones diarias. Esto se refleja en la forma en que gastamos, ahorramos, invertimos e incluso decimos, ya es suficiente. El dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio bien gestionado. No hay conflicto entre la fe y crecimiento, porque ambos se mueven en la misma dirección. Este principio cierra un ciclo importante. No se trata de rechazar el dinero, sino de vuelva a colocarlo en el lugar correcto. La Biblia no llama al hombre a empobrecer, sino a gobernar con discernimiento. Cuando la sabiduría es lo primero, la prosperidad encuentra un lugar, tierra firme para crecer sin destruir. Es en este punto que se interrumpe la separación de Dios, no por culpa, sino porque alineación. Cuando se restablece el orden interior, todo vuelve a funcionar, en silencio, con estabilidad y propósito. Al final, todo se reduce a una elección silenciosa que nadie ve, pero que lo define todo. No se trata de cuánto dinero ganas, ni de cuánto has acumulado. Es solo abre el lugar que ocupa dentro de ti. La Biblia nunca intentó alejar al hombre de la prosperidad, pero siempre ha tratado de proteger el corazón humano para que no se pierda mientras prospera. ¿Por qué es posible ganar el mundo entero y aún estar empobrecido por dentro? A lo largo de este viaje, quedó claro que la separación de Dios no ocurre de una manera sencilla. Repentino, es gradual, casi imperceptible, construido decisión tras decisión, siempre que el dinero se coloque por encima de la conciencia, la sabiduría y la confianza. Pero lo bueno,
La noticia es que el regreso tampoco requiere pausas dramáticas. Comienza con realineamiento, con orden, con la decisión de volver a poner a Dios en el centro y permitir que toda la mayoría encuentre el lugar que le corresponde. La riqueza no es el problema. El problema es cuando ella gobierna. Prosperar no es pecado. O el peligro está en perder el alma en el proceso. Prosperidad silenciosa, la que permanece, nace, cuando el dinero deja de ser un amo exigente y vuelve a ser un sirviente útil. Cuando esto sucede, la vida se ralentiza, las elecciones se vuelven más claras y el corazón encuentra descanso. Quizás sea el momento de preguntarse, honestamente, ¿qué ha guiado sus decisiones? ¿El miedo al fracaso o la confianza en los principios? ¿La prisa por obtener resultados o la sabiduría del momento adecuado? Estas respuestas moldean no solo su futuro financiero, sino también el tipo de legado que estás construyendo. Si deseas continuar este viaje de sabiduría práctica, alineación espiritual y prosperidad construida en silencio, suscríbete al canal. Aquí cada reflexión es una invitación. Vivir con más conciencia, menos ansiedad y decisiones que resistan el paso del tiempo. Porque la verdadera riqueza comienza dentro, y todo lo demás sigue.